Buenos días, bueno, buenas tardes ya. Temas sumamente interesantes los que comparten todos los panelistas anteriores. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a Pedro por la invitación. Es un gusto volver a estar con ustedes, ver caras conocidas y, bueno, felicitar a la revista Mercado Asegurador, 46 años, 45 el año pasado, 46 pues se dice fácil, ¿no? Pero hay que sobrellevarlos para poder estar en la posición en la que ellos se encuentran. Mi nombre es Carlos de la Torre. Yo soy director general de AM Best en América Latina. Para platicarles un poco de AM Best, AM Best somos una agencia de calificación crediticia y estamos especializados 100% en el sector seguros. A diferencia de nuestra competencia, que puede revisar todos los sectores de la economía, nosotros solamente calificamos empresas de seguros, es decir, aseguradoras, reaseguradoras, cautivas, afianzadoras, MGA. Todo lo que hacemos está dedicado 100% al sector seguros. Tenemos más de 120 años en el mercado y a partir de 1906 fuimos el pionero en el concepto de calificar la solidez financiera de las compañías. Pero es importante mencionar también que no solamente somos una agencia de calificación crediticia, también somos un proveedor líder en cuanto a información, servicios de información, reportes y noticias acerca de la industria de seguros. Actualmente calificamos más de 3.700 compañías a nivel mundial, en más de 100 países, estamos muy bien posicionados a nivel global. Y bueno, no solamente, como les comentaba, son las calificaciones, sino también bases de datos, reportes de la industria del seguro y cualquier otra necesidad que ustedes puedan tener acerca del sector seguro. Nosotros estamos a la vanguardia y estamos al día en ellos. En América Latina, si bien nosotros calificamos empresas en Latinoamérica desde hace más de 20 años, la oficina para América Latina está basada en la Ciudad de México, fue fundada en el año 2014. Desde ahí nosotros seguimos toda la región. Entonces hoy en día nosotros seguimos compañías en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe de habla hispana y también en territorios de transferencia alternativa de riesgos o de cautivas, como puede ser Bermuda, Barbados y algunas otras islas del Caribe. Contamos ya prácticamente con 100 compañías calificadas en América Latina. Y bueno, lo que venimos a platicarles un poquito es acerca de las perspectivas que nosotros tenemos acerca del mercado asegurador en América Latina. Entonces vamos a partir de la base de que estamos hablando que en Latinoamérica tenemos 625 millones de habitantes más o menos. Es un mercado de seguros de alrededor de 150,000 millones de dólares en primas. Estamos hablando de seguros porque estuvimos viendo algunas primas de reaseguro previamente. Es un mercado que se ha comportado de una manera muy positiva si tomamos en cuenta que venimos de la pandemia y fuimos sumamente afectados por la misma. Los sectores de los mercados que estamos en desarrollo y en vías de desarrollo fuimos mucho más afectados por la pandemia que algunas otras economías mucho más estables y maduras. Entonces, después de un año 2020 en el cual en Latinoamérica en su sector seguros decreció casi un 12%, nos venimos levantando y tenemos un crecimiento de 11,5%, lo cual es sumamente considerable tomando en cuenta los números de los que estamos hablando. Y no somos un número sumamente representativo para el sector global. Solamente representamos el 2.2 del mercado global en cuanto a primas, pero bueno, sigue siendo un número que está a la alza y que es sumamente importante. El mercado se divide mayoritariamente en el mercado de daños, de property casualty o no vida, con un 57,5% contra un 42,5% en general en América Latina para el sector vida. También ya hablamos, bueno, mis compañeros de panel ya hablaron previamente de cómo está repartido, digamos, el PAI en cuanto al mercado de seguros en América Latina. Como pueden ver, tanto Brasil como México pues suman más de la mitad de las primas del mercado de América Latina. Estamos hablando de cerca de un 54% solamente en dos países, mercados sumamente poderosos en cuanto al sector seguros, pero le siguen de cerca algunos otros países que son importantes para la región. Para nuestros cálculos nosotros tomamos en cuenta Puerto Rico, ¿por qué? Por el habla hispana y también por otras regulaciones, pero sabemos que este tercer lugar que maneja Puerto Rico tiene mucho que ver con seguros obligatorios, muy a la práctica de los Estados Unidos, y eso los lleva alrededor del 12% del sector seguros en América Latina, pero lo siguen de cerca países muy importantes como lo es Argentina con un 9%, Chile con 8%, Colombia con 6%, Perú con 3%, Panamá con 1% y el resto de todos los demás países de América Latina conforman un 7% del sector seguros. Pero lo que les venimos nosotros a comentar es acerca de las perspectivas del segmento del mercado de AM Best. Esos son reportes que nosotros emitimos periódicamente, lo hacemos de manera anual para los principales países, bueno, lo hacemos a nivel mundial y en América Latina para los principales mercados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos
en estas perspectivas del segmento del mercado de AMBs, lo que hacemos es seguir y medir el impacto de ciertas tendencias actuales en las compañías de seguros que operan en determinado país. A grandes rasgos, eso es lo que hacemos. Medimos ciertos impactos y de esa manera nosotros podemos, si no vaticinar, porque nadie tiene una bola de cristal y nadie puede decir lo que viene en el futuro, sí podemos ver hacia dónde están tendiendo las economías y el sector seguros de cada uno de estos países. ¿Qué son algunos de los puntos que nosotros medimos? Pues nosotros lo que hacemos primero es medir las condiciones financieras y las condiciones económicas actuales y proyectadas. Entonces, con base en esos dos puntos, nosotros también podemos ver los entornos regulatorios locales y los posibles cambios que hay en lo mismo. Es muy importante saber cómo actúan los superintendentes y los entornos regulatorios de cada uno de los países en los que operamos, porque de esa manera nosotros sabemos dónde estamos parados, pero nos podemos anticipar hacia dónde vamos. Y otros dos de los puntos que nosotros revisamos en esto es el desarrollo de productos emergentes en los países y los problemas competitivos que puedan afectar de manera inherente cada uno de ellos. Entonces, con base en esta mezcla de factores, nosotros tenemos tres tipos de perspectivas: perspectiva positiva, perspectiva estable y perspectiva negativa, que se le afecta a cada uno de los países en los que nosotros trabajamos. Todos estos factores pueden influir de manera positiva durante los próximos 12 meses y eso te traería una perspectiva positiva, estable, si nosotros vemos que no va a haber un cambio mayor en todos estos factores, y negativa, si nosotros vemos que estas influencias pueden afectar de manera considerable a los países en los que estamos. Y también es importante recalcar que no porque en un país haya una perspectiva negativa o una perspectiva estable, significa que las compañías que operan dentro de ese país vayan a tener también una perspectiva negativa. Una compañía puede tener una perspectiva positiva a pesar de que su país tenga una perspectiva negativa y viceversa. Entonces, habiendo explicado todos estos temas, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de manera un poco más a detalle acerca de Argentina y después vamos a ir por los principales mercados de América Latina para ver algunas de sus particularidades. La perspectiva de seguros para AMBs en Argentina permanece en negativa, es decir, en el año 2020 y 2021 también se mantenía de esa manera. Y esto tiene una razón de ser, tiene varios factores que lo influyen. Sabemos que Argentina está metida en una economía con persistentes desafíos económicos. Estamos hablando de inflaciones en niveles históricos, son niveles nunca antes vistos y que realmente no se ve que se vayan a detener o que se vayan a estancar de momento. Estamos hablando también de que Argentina tuvo una reestructuración de una deuda que de por sí ya era elevada con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de una reestructuración de deuda de casi, son 45.000 millones de dólares a 30 meses. Estamos viendo que a raíz de estos dos factores hay cada vez menor inversión extranjera, siendo que Argentina tradicionalmente e históricamente ha sido un país donde había una inversión extranjera bastante significativa, y esto se da por ciertos controles que son sumamente estrictos en cuanto al capital y los altos impuestos que, bueno, valga la redundancia, se están imponiendo en estos capitales extranjeros. Y también vemos un entorno político complicado. Desgraciadamente esto no es algo que solamente suceda en la Argentina, lo estamos viendo en algunos otros países de la región y lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso tampoco ayuda, ¿no?, a tener esa estabilidad que se busca. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es que la industria económica también está creciendo por debajo de los niveles de inflación. Entonces este juego de perseguir hace que las condiciones económicas sean sumamente complicadas para la Argentina. Estamos viendo que hubo un crecimiento en la economía del 3.6% en 2021, que si bien no es una economía que se estanque, desde luego que está muy por debajo de los niveles inflacionarios que todos conocemos. Es un mercado sumamente grande, es un mercado maduro. Estamos hablando que es uno de los más grandes en cuanto a población de compañías de seguros en el sector. Los datos que tenemos a final de 2021, porque nosotros vamos haciendo estos recuentos a nivel verano, alrededor de junio, julio, pero los datos que tenemos en 2021 hablan de 191 compañías de seguros y 16 reaseguradores locales. En Argentina es un mercado sumamente grande, con un índice de penetración, que es decir, primas entre el Producto Interno Bruto de alrededor del 2.7% en 2021, sigue estando por debajo del promedio de América Latina, pero no es de los países que tengan menos penetración del mercado de seguros en América Latina. Y es un mercado que, como lo hablábamos previamente, está predominantemente basado en el mercado de daños, en el mercado de no vida, con un 87,5% contra un 12,5% del mercado de vida. Autos principalmente, que es lo que comentaba Alejandro justo antes de nuestra presentación. Autos es el principal factor y es el principal driver de la economía del seguro en Argentina, seguido por riesgos de trabajo.
Nosotros, dentro de nuestra metodología, uno de los puntos principales, ya lo mencionaba Pedro hoy por la mañana, definitivamente es el capital de las empresas. Ese es nuestro punto de partida en la metodología, pero el que le sigue es el desempeño operativo que tienen cada una de ellas. Y el desempeño operativo de las compañías de seguros en Argentina definitivamente lo estamos viendo de momento castigado por algunos puntos. El primero, y hemos estado hablando mucho de eso, es la inflación. Los costos en siniestralidad y en el índice combinado obviamente repercuten cuando hay una inflación tan alta. Vemos también que las compañías de seguros en su mayoría están obligadas a tener inversiones en obligaciones respaldadas por el gobierno en productos financieros, lo cual no te da esa flexibilidad ni te da esa amplitud de inversión que te puede dar un poquito de dispersión y que te puede representar mejores resultados. Hablábamos del tipo de cambio. Al estar en un ambiente que es completamente volátil y que cuenta con mucha incertidumbre, pues obviamente las indemnizaciones, si bien se está hablando de algunas medidas que se pueden llegar a tomar, pues siempre van a ser o suelen ser más altas de lo que cobraste originalmente. Pero no todos son malas noticias para la industria del seguro en Argentina. Nosotros vemos que las compañías son sumamente sanas. Nosotros estamos viendo que el índice combinado de la gran mayoría de las compañías y en general del promedio del mercado está por debajo del 100%, lo cual nos hace ver que hay niveles de suficiencia en primas y esto se representa en ramos que han sanado, como el ramo de autos, que ha tenido muchísima menor frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué identificamos en las compañías de seguros en Argentina y qué es lo que nosotros vemos que son las compañías que podrían estar mucho mejor paradas y en una mucho mejor posición para enfrentar a la incertidumbre que vemos actualmente en Argentina? Pues nosotros ubicamos que las compañías que se encuentren en posiciones financieras largas, en dólares, tienen una mucho mejor estabilidad, tienen una mucho mejor proyección. Las compañías que cuentan con una base de capital robusta, se los comentábamos, la base de nuestro modelo de Bacar parte desde el modelo de capital, y el capital es el primer escalón. Eso te determina en dónde vas a estar en esta escalera de calificaciones, y los demás factores te pueden dar algunos empujones a la alza o a la baja, pero el capital es sumamente importante. Entonces, una compañía que cuente con una base de capital robusta está en una muchísima mejor posición. Compañías que cuenten con perfiles de negocio diversificados. La base del seguro es la dispersión del riesgo. Entonces, si nosotros tenemos compañías que son monolínea o que solamente tienden a una serie de negocios, es mucho más difícil que con esa diversificación ellos puedan tener impactos menores. Entonces, las compañías con negocio diversificado siempre van a estar mejor paradas, en nuestra opinión, y también que tengan buenas capacidades de distribución. Si solamente hablando de compañías monolínea o compañías que son regionales, están en la provincia, pues evidentemente el que haya un mercado que está un poquito más apretado o que tus canales de distribución sean más difíciles, pues te va a impactar de una manera más directa a una compañía que está mucho más diversificada en cuanto a sus canales de distribución. ¿Qué requiere el mercado argentino? Es muy difícil de decir, ¿no? Porque si tuviéramos la receta, créanme que no sería yo la persona que estaría hablando aquí, sino que esto ya se hubiera hablado desde hace mucho tiempo y estaríamos todos en América Latina desde una mucho mejor posición. Pero nuestra visión, lo que nosotros vemos e identificamos que podría ser positivo para el mercado, es un ajuste continuo en las tasas y en los precios. Es sumamente difícil de hacer cuando la capacidad adquisitiva de los argentinos es cada vez menor, no solamente Argentina, sino América Latina. Entonces es mucho más fácil decir que hacer estos puntos que estamos identificando, pero un ajuste en tasas sería algo que nosotros vemos como algo sumamente sano. También estrategias estrictas en la contención de gastos en las compañías de seguros. Va a ser muy difícil que tú puedas cortar precios, pero sí puedes cortar gastos. Entonces hemos identificado que las compañías de seguros y de reaseguro en Argentina que han logrado hacer esto están teniendo resultados mucho más sanos. Tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que ser muy cautos en cuanto a la política de suscripción. No podemos seguir con una batalla de tener más posición de mercado. ¿Por qué? Porque con tasas a la baja, ese puede ser un resultado en el cual nos vamos a disparar nosotros mismos en el pie, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautos y muy disciplinados en cuanto a la suscripción. Y lo último, que suena sumamente utópico, pero creo que es un buen consejo, es difícil de seguir, pero es navegar adecuadamente las condiciones macroeconómicas. Entonces tratar de estar un paso adelante de las decisiones que se puedan tener. El conocimiento del mercado es sumamente importante. Hoy por la mañana platicaba con Jorge que es mucho más importante, y nosotros vemos preferible el expertise que pueden llegar a tener los directivos del mercado latinoamericano de seguros, particularmente el mercado argentino o del mercado venezolano, mercados que han estado en aguas sumamente complicadas en los últimos años. Nosotros creemos que la capacidad que tienen los directivos de las compañías de seguros
por ejemplo en Argentina, es muchísimo mayor que la que pueden llegar a tener un directivo probablemente en Alemania o en Francia o en Japón, en mercados que toda la vida ha sido estable y que no han tenido que forzarse a tomar decisiones sobre la marcha. La capacidad que tiene, y esto es algo que tienen que estar sumamente orgulloso el mercado argentino de seguros, la capacidad que tienen sus equipos directivos para la toma de decisiones sobre la marcha y en condiciones que son sumamente adversas, no lo vemos prácticamente en ningún otro país de América Latina. Entonces, esos son puntos a favor, esos son puntos positivos que nos hacen pensar que con determinados rumos que se tienen que tomar, la situación y la luz al final del túnel para el mercado de seguros Argentina definitivamente está ahí. Habiendo hablado de Argentina, vamos a hablar de norte a sur para darles también una perspectiva de cómo se ven los mercados de seguros, de otros países. Vamos a hablar del mercado de México, ¿no? Y la perspectiva en el mercado de México permanece negativa. Durante muchos años, México, Chile, probablemente Brasil también, pues fueron los mercados que el resto de Latinoamérica volteaba a ver en cuanto a sector seguros, pero como pueden ver, también estamos en perspectivas que no son sumamente alentadoras. México, su perspectiva permanece negativa contra el año pasado por algunos factores. Los principales es que en México tenemos muy bajos prospectos de crecimiento económico. Estos gobiernos que estamos viendo que cada vez brotan de manera más fuerte y más común en América Latina, estos gobiernos de sectores populistas, de sectores de políticas de izquierda, están, bueno, ya estaba más que comprobado que no lo llevan a ningún lado, pero bueno, lo estamos empezando a ver en carne propia los que no teníamos que verlo. Entonces, las perspectivas de crecimiento económico de un país como México, que de por sí ya eran bajas, era un 3%, actualmente están en 1.9%, las bajas en las proyecciones del Producto Interno Bruto. También nosotros estamos viendo, por la cuestión de importaciones, México es un país con un mercado global bastante grande, estamos viendo que los costos de siniestralidad y la frecuencia se han aumentado, lo cual pega directamente por cuestiones de inflación, pero a favor nosotros tenemos que el peso mexicano es probablemente la moneda a nivel mundial que hoy en día esté aguantando mucho más los embates del dólar que cualquier otra. A diferencia de algunos otros países, el peso se está apreciando, lo cual está haciendo la inversión en dólares atractiva por parte de nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces, esos son algunos de los factores que nosotros vemos. Y como datos base para que se lleven alguna información acerca del mercado de seguros de México, es un mercado de cerca de 38 billones de dólares. Dice 10 aseguradoras, yo me comí un cero ahí, pero tiene 100 aseguradoras y 2 reaseguradoras locales. Tiene una penetración del 2.4-2.45% del mercado y está basado prácticamente 50-50, es un mercado que está ligeramente más cargado hacia el mercado de daños, pero también el sector vida está muy presente en la economía mexicana. Tenemos ejemplos que son sumamente positivos, como el mercado guatemalteco. Yo sé que el mercado de Guatemala no es algo que comúnmente se voltea a ver, lo seguimos viendo como un mercado de seguros que es pequeño, pero realmente es de las joyas de la corona que nosotros estamos viendo en América Latina en cuanto a cómo se desarrolla. Hay factores sumamente positivos como dinámicas económicas favorables que hacen que el sector crezca adecuadamente. Las capacidades técnicas del mercado guatemalteco son muy positivas, sus capacidades de suscripción se adaptan bien a un mercado que cada vez está más abierto. Vemos un ambiente inflacionario que trae retos a las tasas y que se sigan manteniendo, porque el mercado de Guatemala es uno de los mercados con tasas más bajas en América Latina en comparación con otros grandes mercados. Sin embargo, es sumamente sano, pero la inflación trae ese tipo de retos. Y también vemos una competencia que es brutal, vemos una creciente competencia en los principales ramos, en los principales segmentos, lo cual, como ustedes saben, trae márgenes que son cada vez menores para las compañías de seguros. Pero la perspectiva se permanece estable, es decir, esto no es un voto de confianza que hayamos tenido del año pasado a ahora, sino que se mantiene de esa manera, lo cual te demuestra que la economía y el mercado de seguros de ese país es sumamente positivo. Es un mercado de 1.1 billones de dólares, como pueden ver, lo podemos comparar con el de Brasil o el de México, pues es 30 o 50 veces menor, sin embargo, tiene muchísimos mejores resultados que esos dos mercados. Cuenta con 27 aseguradoras, una penetración mucho menor, de solamente 1.3%, y este sí es un mercado que está predominantemente basado en el ramo de property o no vida, con un 76% contra un 23,5-24%, que es bien. Tenemos también el mercado de Panamá, en el cual sí revisamos nuestra perspectiva. Tuvimos un upgrade en el cual pasamos de negativa a estable, y tiene varios factores. Es un país que el crecimiento de su Producto Interno Bruto ha crecido al 15% en 2021 tras haberse contraído cerca de 18% en 2020.
Vemos también que es un país que ha tomado muy buenas medidas económicas. Se han tenido una reducción de la deuda soberana, que se reduce al 65% de 58% en el 2020, tiene sólidos fundamentos macroeconómicos y políticos en Panamá. Entonces vemos una economía que está dolarizada, que es sumamente estable. También tiene una estabilidad política remarcable, y es un hub, es un centro internacional, no solamente en cuestión seguros. Como ustedes saben, hay una gran cantidad de reaseguradores y de compañías de seguros que están en Panamá, sino también es un hub regional de finanzas, de comercio, también es un hub regional de viaje. Tenemos en el aeropuerto de Panamá, uno de los principales de la región. Todos los prospectos económicos de Panamá son sumamente positivos. Y como datos del mercado, es un mercado que tiene 1.6 billones de dólares, 22 compañías de seguros, más un gran número de reaseguradoras, tanto locales como foráneos que se encuentran en Panamá. Tiene una penetración del 2.5% y, una vez más, es un mercado predominantemente basado en property y casualty, es un mercado de no vida. Tenemos la perspectiva de Colombia. La perspectiva para el mercado colombiano permanece negativa. ¿Por qué? Porque es un país que tiene constantes y desafiantes condiciones globales que lo presionan fuertemente. Colombia también en los últimos años, en la última década, fue un centro de inversión internacional, entonces toda la cuestión inflacionaria le está afectando hoy en día al mercado colombiano. Fue de los países que fueron más afectados en cuanto a la cuestión del COVID, y están empezando a ver algo de resaca acerca de ese tema. Es un país que está sumamente atado a los hidrocarburos y a la minería. Entonces, las fluctuaciones en precios que estamos viendo en estos dos puntos lo afectan directamente, no solo de manera financiera y bancaria, sino también en el sector seguros. La entrada de gobiernos, como les hablábamos, gobiernos con políticas no tan alentadoras, pues tiene al mercado financiero de seguros también bastante preocupado. Y uno de los puntos positivos es que el mercado colombiano es sumamente técnico, es probablemente el mercado más técnico en cuanto al conocimiento de seguros, para nuestra opinión, en el mercado de América Latina. Entonces tiene una capitalización en el segmento que va al menos en línea y a veces por encima de los excedentes y de los mínimos regulatorios que piden en Colombia. Es un mercado de casi 10 billones de dólares, con 43 aseguradoras, una penetración casi en el promedio, por encima del promedio y casi en lo más alto de América Latina, con un 3%, y 70% del mismo mercado está basado en el mercado de daños. Hablando de Perú, nuestra perspectiva permanece también en negativa. Las condiciones globales que vemos en Perú y el impacto negativo por los retiros anticipados en los fondos del sistema privado de pensiones sobre los ingresos son uno de los factores que nosotros vemos a la baja y que le pesan al mercado peruano. La inestabilidad política es otro de ellos, una mucho menor base de capital en el sistema. Son factores que le pegan, por lo menos a la perspectiva que vemos en el mercado peruano. Pero, una vez más, hay puntos a favor. La capitalización, que es sumamente sólida para la industria, a pesar de una base de capital de requerimiento que es más baja, lo hace verse mejor. Tienen una regulación muy activa, una superintendencia que está presente y que brinda flexibilidad financiera a las compañías de seguros. Es un mercado de 4,5 billones de dólares, con 18 aseguradoras. Es un mercado sumamente competitivo. Como ustedes sabrán, entre dos compañías de seguros se pelean probablemente el 70% del mercado ya. Entonces es un mercado muy especial, muy particular. Tiene una penetración del 2% y es un mercado que también, como el mercado mexicano y en algunos otros mercados desarrollados de seguros en América Latina, está un poquito más balanceado entre vida y salud y daños. Tenemos la perspectiva para Brasil. La perspectiva para Brasil también permanece negativa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo mucha mayor incertidumbre en estos tiempos que son muy vulnerables para la economía brasileña. Es una economía muy insular y el mercado de seguros no es diferente. ¿Qué significa que sea una economía muy insular? Pues bueno, que tiene un enfoque completo en el mercado interno. Les gusta hacer negocio entre ellos, consumir de manera interna. Entonces, al estar aislado muchas veces, un poquito diferente de lo que hablaba, que puede llegar a pasar Alejandro en el futuro, con esa repatriación de los sectores, Brasil pues nunca la ha dejado de tener, siempre ha estado sumamente metido en eso, ¿no? Entonces, las restricciones sobre los activos y los impuestos que le pueden traer a la inversión extranjera siguen siendo sumamente altos. Es un mercado inestable por déficit fiscal y tiene un entorno de tasas de interés nominal sumamente altas, ¿no? Lo cual es bueno para la industria de seguros y de reaseguro, pero no tanto para la economía del hombre y la mujer del día a día, ¿no?
Uno de los factores que tiene positivos Brasil es que con estos mercados duros que nosotros estamos viendo, recientemente conversábamos de un mercado duro, a mí no me había tocado ver un mercado duro con la brutalidad y con lo realmente palpable como lo estamos viendo últimamente en los últimos años aquí en América Latina, y Brasil se beneficia de eso. Eso es un punto que tienen a favor porque las altas tasas en suscripción que tiene el mercado brasileño se beneficia, al menos por ahora, de este mercado duro. Es un mercado, como les comentaba, es el más grande de América Latina, cerca de 50 billones de dólares de primas, 124 compañías de seguros, 4 reaseguradores locales, más un gran número de reaseguradores extranjeros, con una penetración por encima del 3% en América Latina, y es un mercado que, a diferencia de esto, te demuestra la madurez y probablemente el tamaño del mercado en Brasil. Este es un mercado que está predominantemente cargado al lado de vida, con un 63% del sector contra solamente un 37% del sector de daños. Y por último tenemos la perspectiva para Chile. Chile, ese es otro de los países que de un año a otro nosotros estamos revisando de una perspectiva negativa a una perspectiva estable. ¿Cuáles son los factores que nosotros estamos tomando en cuenta para esto? Bueno, una mucho mejor dinámica del mercado de seguros. Estamos viendo que las nuevas regulaciones que se están estipulando tanto por la superintendencia como por el gobierno llegan a cubrir ciertos segmentos de salud y vida, lo cual le da mucha más estabilidad a un mercado que también está muy balanceado entre vida y salud, entre vida y daños. Vemos un crecimiento en segmentos claves del sector gracias a la recuperación económica que poco a poco está teniendo Chile después de la entrada al poder del nuevo régimen. Y bueno, nosotros vemos que la volatilidad de ciertos mercados financieros podría llegar a presionar la gestión de los activos y los pasivos de ciertas compañías, pero hoy en día nosotros vemos el mercado de seguros en Chile como uno de los ejemplos positivos y que nos puede dar esa luz a que los mercados que actualmente contamos en América Latina, como el de muchos de nuestros países que están en una perspectiva negativa, pueden llegar a una perspectiva estable. Un mercado de cerca de 12 billones de dólares con 66 compañías de seguros divididas entre compañías de vida y de daños. La penetración más alta de toda América Latina con un 3.6%, sigue siendo ínfimo, sigue siendo muy menor ese número, pero Chile es el ejemplo a seguir con esa penetración que puede seguir creciendo en nuestros países, y es un mercado balanceado, entre un 48% de vida y 52% de no vida. Entonces, estas son algunas de las perspectivas que tenemos para los principales mercados de América Latina. Todo esto es información de carácter público, completamente público. En nuestras páginas de internet en amvest.com ustedes pueden acceder a la sección de Latinoamérica y están todos estos reportes, así como muchas otras piezas de interés. Y solamente me gustaría recalcarles que no quede una visión o un mal sabor de boca, porque si bien las compañías que operan en nuestros países pueden estar en un país con una perspectiva que está negativa, el ejemplo y la data que nosotros tenemos es que la perspectiva de la mayoría de las compañías que operan en estos países tienen perspectivas individuales o estables o positivas, lo cual no te limitaría la calificación a la compañía de seguros. Para cualquier necesidad de información que necesiten, para cualquier punto en cuanto a la industria del seguro, reiteramos que AMVest somos la agencia de calificación crediticia experta en el tema. Les agradecemos mucho el tiempo y estamos a sus órdenes para cualquier duda. La página tenemos información para 3 países limítrofes nuestros, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Depende, porque nosotros sí tenemos información, pero no creo que estén publicados outlooks para Uruguay, Paraguay y Bolivia. Son mercados que son un poco más pequeños en cuanto a la operación de AMVest. De hecho, le diste al clavo, Pedro, muchas gracias, me acabas de exhibir, porque son 3 de los países en los que AMVest no tiene presencia, los únicos 3 países en los cuales AMVest no tiene presencia en América Latina. En el resto de los países sí estamos. Gracias, Pedro, le diste al clavo. Pero bueno, espero que esto sea una invitación para que esto cambie y que las compañías de Paraguay, Uruguay y Bolivia puedan calificarse con AMVest. Muy bien, porque creo que algunos de los países están en buena posición. Están estables, más bien con menos dificultades que otros, ¿no? Nos comprometemos para el año que entra y somos tan afortunados como para contar con su invitación para traer piezas de esos 3 países en específico. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.